Se puede afirmar que se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en la comisión del delito imputado, tanto en el hecho 1 como en el hecho 2, por lo que deberá ser pasible de una sanción penal. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. En cuanto a la suspensión de la ejecución provisional de la pena de libertad. En cuanto a la ejecución provisional de la pena, debe considerarse lo establecido en el numeral segundo del artículo 402 del Código Procesal Penal, que dispone taxativamente que si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. Es de 14 años de pena privativa de libertad y por tanto esta debe ser de carácter efectiva con ejecución inmediata. Deje trabajar, que esté tapando ahí. Abogado. Vizcarra. Presi. Celular. Saludos. El marro de Juzgado Penal Colegiado Nacional. El suscrito emite el presente voto singular en relación al hecho número 2, ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua. Considero en dicho extremo que no se ha acreditado el verbo rector postulado de condicionar la conducta funcional derivada del cargo, contenido en la submodalidad típica del delito de cohecho pasivo propio, tercer párrafo del Código Penal. Respecto a los hechos, acápite 1, construcción de la línea conducción número 1 Hawái Lomas de Hilo y sistema de riego primera etapa del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo de Moquegua, concuerdo con la decisión unánime del colegiado. Los fundamentos o razones de mi voto son los siguientes. De acuerdo a la imputación fiscal, se atribuye en este segundo hecho a Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser autor del delito de cohecho pasivo propio, puesto que en su condición de presidente del gobierno regional de Moquegua condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de 1.300.000 nuevos soles, para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua Nivel 2 a favor del Consorcio Hospitalario Moquegua conformada por las empresas ICSA e INCOT. Bien, la calificación jurídica postulada por el Ministerio Público es la de cohecho pasivo propio, prevista en el artículo 393, tercer párrafo del Código Penal, que establece: el funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor a 10 años. Ahora, esta modalidad delictiva se configura cuando el funcionario o servidor público ante un tercero condiciona su conducta funcional al interior de la administración pública a la entrega de donativo o cualquier otro tipo de ventaja. Aquí el agente solicita al tercero le facilite, otorgue, transfiera, adjudique o le entregue un donativo o cualquier otra ventaja a cambio de que aquel realice u omita deberes que desempeña al interior de la administración. Condicionar significa que el agente le afirma al tercero que si le entrega un donativo realizará el acto funcional en su beneficio. En cambio, si no le entrega el donativo, realizará el acto funcional en su perjuicio.
Sobre el particular, Reategui Sánchez sostiene que en esta modalidad delictiva el funcionario o servidor público condiciona su conducta funcional, que puede ser acciones u omisiones, derivada precisamente del cargo o empleo que desempeña a la entrega de promesa o algún medio corruptor. Por su parte, Peña Cabrera sostiene que condicionar una determinada actuación funcional implica ejercer una presión psicológica sobre el particular, quien, coartado en su esfera decisoria, acepta entablar el pacto corrupto con el funcionario público. Ahora bien, corresponde hacer un análisis de la prueba actuada en juicio oral, especialmente de aquella que a criterio del Ministerio Público acredita o prueba el condicionamiento de la conducta funcional de Martín Vizcarra Cornejo. Sobre ello se tiene José Manuel Hernández Calderón, quien ha reconocido tener una sentencia de colaboración eficaz por hechos vinculados al presente proceso. En su declaración del 10 de diciembre del 2024, brindada en juicio oral ante este colegiado, a las preguntas formuladas por el señor representante del Ministerio Público, reconoció que fue contactado por el señor Rafael Granados Cueto, gerente general de ICSA, en el mes de noviembre del 2013, persona que le pidió unas referencias, manifestándole además que habían presentado la oferta más baja, refiriéndose a la licitación pública para la obra del Hospital de Moquegua que era llevado a cabo por UNOPS, pero sostuvo que le habían solicitado una reducción y querían saber si haciéndola estos podían obtener la buena pro. Entonces el señor Rafael Granados le pide que lo contacte al señor Martín Vizcarra para que conversen sobre el tema. Luego sostuvo el mismo José Manuel Hernández Calderón que cuando estaba por dirigirse al CADE desarrollado entre el 28 y 29 de noviembre del 2013 lo vuelve a llamar Rafael Granados, respondiéndole Hernández Calderón que se estaba dirigiendo a dicho evento y probablemente llegará el señor Vizcarra para que puedan conversar. En un tercer momento relata Hernández Calderón que cuando estaba ya en el CADE, Rafael Granados se entera que el señor Vizcarra no había llegado y entonces Granados le dice nuevamente que quiere tener la seguridad de que con los descuentos le iban a adjudicar la buena pro, por lo que le pide contactar al señor Vizcarra. Esta versión de los hechos no guarda relación ni coincide con la declaración brindada en juicio oral por el colaborador eficaz Rafael Granados Cueto, quien en sesión de juicio oral del 16 de diciembre del 2024 desconoció estas coordinaciones previas al evento del CADE 2013 sostenidas con José Manuel Hernández Calderón. Por el contrario, sostuvo que la reunión con este último en Paracas fue casual y no pactada. Luego, Rafael Granados reconoce que buscó un contacto con Vizcarra, pero lo enmarca en la búsqueda de tratar el tema de reajuste económico que había sido observado por UNOPS. El análisis de los hechos narrados por ambos colaboradores eficaces revela, al menos para este juzgador, que la persona que mostraba interés directo en tener contacto con el acusado Martín Vizcarra Cornejo era Rafael Granados Cueto, quien tenía el cargo de gerente comercial de ICSA, empresa que formaba parte del consorcio hospitalario Moquegua, la cual en ese momento estaba participando en la licitación pública para la obra del Hospital de Moquegua, siendo de su interés que se le adjudicara la buena pro de dicho proceso. La insistencia en buscar tener contacto con el acusado Vizcarra Cornejo denota una finalidad criminal por parte de Granados Cueto, por cuanto en la fecha que se llevaba a cabo el evento del CADE, el proceso de licitación estaba a cargo de UNOPS, entidad que hasta ese momento no había emitido el informe de recomendación para la adjudicación de la buena pro. Las dudas relacionadas al reajuste económico de la propuesta debían ser tratadas con los funcionarios de UNOPS y no con el acusado, a quien incluso no conocía con anterioridad. Es más, esa reunión con funcionarios de este último organismo ocurrió previo al evento del CADE, conforme reconoció el propio Granados Cueto, lo cual fue reafirmado por José Javier Jordán Morales, persona que en sesión del 16 de diciembre del 2024 reconoció un correo electrónico remitido por UNOPS, en donde le solicitaban una reunión para tratar el tema de la propuesta económica. Hasta ese momento, el gobierno regional de Moquegua, en ese entonces presidido por el acusado Martín Vizcarra Cornejo, no tenía participación en el proceso de licitación pública, por lo que puede establecerse que las coordinaciones previas y aquellas realizadas durante el CADE por parte de Granados Cueto tenían como fin realizar tratativas ilícitas para asegurar la obtención de la buena pro. Bajo lo analizado entonces, se puede determinar que existía un interés directo por parte de Granados Cueto, quien en las conversaciones con Hernández Calderón asumió representación del consorcio hospitalario Moquegua conformado por ICSA e INCOT, y de la cual formaba parte José Javier Jordán Morales, José Fernando Castillo Divos y Jorge Iturrizaga Santos, por cuanto se tomó la atribución de buscar contacto con Hernández Calderón para que éste a su vez contacte al acusado Martín Vizcarra Cornejo para tratar el tema relacionado al ajuste económico vinculado a la obra del Hospital de Moquegua. Ello también puede desprenderse de la declaración del gerente técnico y representante legal de ICSA, José Javier Jordán Morales,
quien indicó en juicio que luego de la reunión que sostuvieron con UNOPS, Rafael Granados viajó por la tarde al CADE y tenía comunicación con él, estando al tanto de las evaluaciones que venían haciendo para los posibles ajustes. Eso fue el mismo día al final de la tarde como al día siguiente, de lo cual se concluye que existía coordinación directa entre Granados Cueto y Jordán Morales en los temas relacionados a la hora donde eran postores. Estando el análisis realizado, queda la duda para este juzgador si fue Martín Vizcarra Cornejo quien hizo una solicitud a Granados Cueto para condicionar su actuación funcional a la entrega o promesa de un donativo o beneficio indebido. La prueba actuada no refleja que el acusado haya ejercido una presión psicológica sobre Granados Cueto, coartando su esfera decisoria para entablar un pacto corrupto. Por el contrario, evidencia que fue Granados Cueto quien tomó la iniciativa para realizar dicho pacto ilícito con Vizcarra Cornejo en la búsqueda de asegurar la adjudicación de la buena pro. Ello teniendo en cuenta que de la declaración de Hernández Calderón se verifica que Granados Cueto insistía en tener contacto con el acusado. Ahora bien, el colaborador eficaz José Javier Jordán Morales, quien al momento de los hechos se desempeñaba como gerente técnico de ICSA, en juicio oral señaló que en una de las comunicaciones el señor Granados me indica que había estado conversando con el ingeniero José Hernández y que éste le había indicado que era necesario que nos estaba pidiendo que hagamos un pago de un dinero, ya que era necesario para firmar el contrato y la buena pro. Luego sostuvo que ese monto ascendía a 1.300.000 soles. Esta declaración no genera convicción al suscrito de que el acusado realizó la propuesta o solicitó corrupta condicionando su actuación funcional a la entrega o promesa de un donativo o ventaja indebido, por cuanto en primer orden corresponde a una versión que da el colaborador por los dichos de Granados Cueto y en segundo lugar el relato sostiene que la solicitud ilícita provino de José Hernández. El colaborador eficaz José Fernando Castillo Dibós, gerente general de ICSA, en su declaración del 16 de diciembre del 2024 sostuvo que el señor Granados asistió al CADE y estando en dicho evento tuvo conversación con Hernández. Según sostiene, la inquietud de Granados era sobre el tema de la rebaja solicitada. Agrega que fue informado, entre otras cosas, de que el ingeniero Hernández habló por teléfono con el acusado Vizcarra delante de Rafael Granados e incluso le pasó el teléfono. Posteriormente, según relata Castillo Dibós, en otro encuentro que tuvo Rafael Granados en el mismo CADE con el señor Hernández, le informaron que tenía un requerimiento del señor Vizcarra, un requerimiento económico. Sostiene Castillo Dibós que el monto que pidió Martín Vizcarra fue de 1.300.000 soles. Sin embargo, refiere que esa solicitud se hizo a través de José Hernández, quien le manifestó eso a Rafael Granados. Y a este último no le quedaba mayor duda, ya que lo veía hablando con Vizcarra. Esta declaración para el suscrito tampoco genera convicción respecto a si fue el acusado el que realizó la propuesta o solicitud corrupta condicionando su actuación funcional a la entrega de promesa o de donativo o ventaja indebida, por cuanto la información proporcionada por Castillo Dibós corresponde a la versión que le dio Rafael Granados. No se menciona aspectos relacionados al condicionamiento por parte de Vizcarra, pero sí se habla de una solicitud de José Hernández. El colaborador eficaz Jorge Armando Iturrizaga Santos, gerente de la empresa Incot, ha mencionado en sesión del 26 de diciembre del 2024 que me llama un día Javier Jordán, creo que fue en la mañana del 28 de noviembre, si no me equivoco porque era la época del CADE. Me llama Javier Jordán y me dice que Rafael Granados había tenido una reunión en el CADE, lo habían abordado y qué bueno. Yo le dije que es para ver lo del descuento, si ya lo estábamos mirando. Entonces me dijeron que no, que le han dicho que tenemos que dar un aporte de 1.300.000 para que den la no objeción y se pueda firmar el contrato. Entonces yo le dije, bueno, ¿quién lo ha abordado? Lo había abordado el señor Hernández, José Manuel Hernández. Esta declaración tampoco genera convicción al suscrito de que el acusado realizó la propuesta o solicitud corrupta condicionando su actuación funcional a la entrega de promesa, donativo o ventaja indebido, por cuanto en primer orden corresponde a una versión que da el colaborador por dichos de Javier Jordán y en segundo lugar el relato sostiene que la solicitud ilícita provino de persona que lo había abordado, en este caso José Hernández. Consecuentemente, se tiene que los únicos órganos de prueba que pueden tener entidad para acreditar la acción desplegada e imputada a Martín Vizcarra consistente en el condicionamiento de su actuación funcional a la obtención de donativo o ventaja son los colaboradores eficaces con identidad develada José Manuel Hernández Calderón y Rafael Granados Cueto, personas que estuvieron presentes en el evento del CADE 2013 y que han sindicado al acusado como la persona que desplegó su conducta a través de una llamada telefónica, mediante la cual mostró su voluntad de condicionar su actuación como funcionario público al pago de un monto de dinero con el fin de no objetar la buena pro y firmar el contrato de la obra Hospital de Moquegua.
La pregunta que cabe es si la sola sindicación de estas dos personas resulta suficiente para tener por acreditado este elemento del tipo penal. Este juzgador considera que la respuesta es negativa. El artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal establece: en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. San Martín Castro, sobre el particular, sostiene que tradicionalmente la declaración del colaborador ha sido considerada una prueba sospechosa y peligrosa, que obliga a extremar las cautelas a la hora de otorgarle suficiente valor incriminatorio, pese a que una prueba, medio de prueba, válida, pero no suficiente para enervar la presunción constitucional de inocencia. Como criterio objetivo se exige la necesaria concurrencia de elementos corroboradores de la delación incriminatoria del colaborador, que deberían ser elementos de conformidad obtenidos de otras pruebas autónomas practicadas en el proceso con todas las garantías, cita testificales, periciales, documentales. El modelo de apreciación es el de verificación extrínseca reforzada, en cuya virtud la corroboración exigible debe acreditar y confirmar la participación del delatado en los hechos objeto de imputación. Es necesario que dicha corroboración se predique de la participación del tercero incriminado, esto es, de su implicación en los hechos, de tal manera que permita establecer algún tipo de conexión objetiva entre el tercero incriminado y los hechos objeto de imputación. El recurso de casación 277-2021 nacional también replicó este criterio, estableciendo entre otros argumentos que se exige como criterio objetivo la necesaria concurrencia de elementos de corroboración de la declaración incriminatoria del coimputado o colaborador obtenidos entre otras de pruebas autónomas practicadas en el proceso con todas las garantías. No es suficiente las declaraciones coincidentes de arrepentidos o coimputados, que la corroboración exigible debe acreditar y confirmar la participación del encausado delatado en los hechos objeto de imputación, de suerte que permite establecer algún tipo de conexión objetiva entre el tercero incriminado y los hechos objeto de imputación. Han de ser individualizadoras. Estando lo expuesto, el suscrito considera que en el presente caso no se ha acreditado con otros medios de prueba, esto es testigos, peritos o documentos, la acción de condicionamiento de la función pública a la entrega de un donativo o ventaja indebida. La sola declaración de los dos colaboradores eficaces resulta ser insuficiente para fundar una condena. Adicionalmente, considera este juzgador que ha sido el propio Ministerio Público el que ha delimitado, el que ha puesto la valla respecto al hecho objeto de imputación, el que ha marcado el fáctico objeto de prueba y también la calificación jurídica aplicable al hecho postulado. En este caso, ha optado por postular una imputación que contiene un relato vinculado a una acción de condicionamiento de la función pública de gobernador regional de Moquegua a la entrega de un donativo, que es una submodalidad más gravosa del cohecho, la cual a criterio del suscrito no se ha acreditado con la actuación probatoria. No se han postulado hechos distintos que corresponden o se ajusten típicamente a otros tipos penales, por lo que tampoco correspondía realizar una desvinculación procesal durante el juicio oral. En tanto, esta figura procesal solo habilita al juzgado poner en conocimiento a las partes la posibilidad de una calificación jurídica distinta, pero no faculta en absoluto al juez modificar hechos o circunstancias no descritas en la acusación. Sobre ello debe precisarse que el principio de congruencia procesal está recogido en el artículo 397 del Código Procesal Penal e implica que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación. No obstante, el mismo precepto legal hace una precisión consistente, salvo cuando favorezcan al imputado. Esta salvedad no resulta menor. Esta salvedad no resulta menor en tanto para el suscrito, aun cuando no se cumple con la tipificación prevista en el tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal, sí se cumple con la tipificación de aceptación o recepción del donativo o ventaja económica a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones. Ello de ninguna manera vulnera para el suscrito el derecho de contradicción de las partes ni tampoco de defensa del acusado. En tanto, el eje central de debate en este juicio oral no ha sido el condicionamiento de la función pública realizado en el CADE, sino principalmente se ha orientado largamente a acreditar las entregas dinerarias recibidas por Vizcarra Cornejo, lo cual sí se ha aprobado, encontrándome conforme con el razonamiento y análisis que establece la sentencia.
En tanto, la aceptación o recepción del donativo no solo tienen base, en este caso, en las declaraciones de colaboradores eficaces, sino que se complementan con prueba adicional, como reporte de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, geolocalización, testimoniales y documentos, cumpliéndose respecto a este extremo con lo establecido en el artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal. Esto es, existe corroboración con otras pruebas objetivas. Ahora, conforme lo ha establecido la Casación 75-2019 Piura, no puede tenerse una visión formalista del derecho ni privilegiar el error profesional para generar impunidad. En este caso no corresponde la absolución del acusado por el hecho 2, sino únicamente, a mi criterio, aplicar estrictamente el artículo 397 numeral 1 al advertir un hecho o circunstancia que le favorece al imputado cuya submodalidad típica le es más beneficiosa. Una interpretación restrictiva de este precepto legal podría indicar que solamente este artículo se aplica para determinar una absolución, pero justamente en una sentencia exculpatoria no es correcto afirmar que se tienen por probados hechos, sino que como sucede en la mayoría de procesos, ocurre todo lo contrario, esto es, se tienen por no probados los hechos que postula la Fiscalía. Consecuentemente, la interpretación de este juzgador es que la norma en mención aplica específicamente para situaciones como las ocurridas en el presente caso. Esto es, hay una habilitación normativa y expresa de tener por acreditados hechos o circunstancias cuando favorezcan al acusado. Lo que acontece en el presente proceso, por cuanto existen hechos acreditados como son la aceptación y recepción de un donativo o ventaja económica, que tipifica otra submodalidad delictiva menos gravosa que la postulada por el Ministerio Público. En todo caso, acá lo medular es que las partes procesales tuvieron la oportunidad en juicio de ejercer el contradictorio y de debatir el tema de la entrega dineraria. Fue este prácticamente el eje central de debate en el hecho número 2. Existieron secciones extensas para debatir este extremo. Claramente no se vulnera de manera alguna el derecho de defensa, ni el contradictorio. De otro lado, considera el suscrito que tampoco se incumple lo establecido en el artículo 397 numeral 2, que establece que en la condena no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de acusación, salvo que se haya efectuado una desvinculación procesal, por cuanto en el presente caso la calificación jurídica sigue siendo la de cohecho pasivo propio, y en segundo orden, incluso aún considerándose que se está variando la calificación jurídica, este acto derivaría de la aplicación estricta del artículo 397 numeral 1, que es la acreditación de hechos o circunstancias distintas que favorecen al acusado. Esta confrontación de normas debe resolverse en todo caso haciendo una interpretación favorable a favor del acusado, conforme lo ordena el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. Estando a lo expuesto, estima este juzgador que en el presente caso corresponde que Martín Vizcarra Cornejo sea condenado por dicho tipo penal, previsto en el primer párrafo del Código Penal, debiendo imponérsele por dicha conducta la pena de 5 años de pena privativa de libertad efectiva, que sumada con la pena del hecho 1 asciende a la pena de 11 años de pena privativa de libertad. Asimismo, respecto a los días multa por este hecho 2, considero que debe imponerse 180 días multa, y la inhabilitación conforme a los alcances del artículo 36 numeral 2, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por el plazo fijado en la sentencia. En cuanto a la inhabilitación prevista en el numeral 1, no corresponde su imposición, en tanto no puede privarse de una función o cargo que no ejerce a la fecha. Respecto a la reparación civil, coincido con el monto establecido en la sentencia. Finalmente, debo señalar que este juzgador no comparte el criterio de que la condena impuesta sea cumplida inmediatamente, sino que considera que debe suspenderse su ejecución provisional hasta que adquiera firmeza, con la imposición de las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, ello en estricta aplicación de lo establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Este criterio obedece al comportamiento procesal que ha tenido el acusado durante el desarrollo del proceso, asistiendo prácticamente a todas las sesiones de juicio oral desde su instalación hasta su culminación, tanto en las sesiones virtuales y presenciales. Incluso se encuentra presente en la lectura de sentencia, mostrando su voluntad de someterse a lo que resuelva la justicia. No existe elemento que evidencie peligro de fuga y además a la fecha en este proceso se encuentra con medida de comparecencia simple. Suscribe el presente voto el juez Rodríguez Domínguez. Culminado, presidente.
A ver, vamos a hacer la siguiente precisión, o la siguiente aclaración en cuanto a la parte de la imposición de la pena. En los fundamentos que se ha leído en la sentencia, en el fundamento respectivo al tema de suspensión de la ejecución provisional de la pena, se dijo en todo momento que la pena debe ser de carácter efectiva con ejecución inmediata. Eso es lo que se ha leído y se ha omitido colocar en el fallo, debiendo precisar que la pena que ya se leyó a imponerse será de carácter efectiva con ejecución inmediata, conforme está en el considerando respectivo. Y la segunda precisión es, estando al voto singular del magistrado Rodríguez Domínguez, en cuanto igualito al tema de la pena, pues por mayoría, el doctor Félix Pama y la doctora Ayasta Nasif, es que ha arribado a la pena de 14 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva con ejecución inmediata. Esas son las aclaraciones en relación a la parte resolutiva. Se pregunta ahora sí al señor fiscal. Conforme con las sentencias, señores magistrados. Correcto, doctor. Un ratito voy a tomar nota. Al señor representante de la Procuraduría Pública, señor procurador. Sí, esta Procuraduría presenta apelación en cuanto al importe de la reparación civil. Le atribuye al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de presidente del Gobierno Regional de Moquegua, al tener conocimiento que la empresa Obrainsa, consorciada con la empresa Astaldi, estaban participando como postores en la licitación pública internacional PER 03-87471/1985, construcción de la línea de conducción 1 Hawái Lomas de Hilo y sistema de riego 1, etapa del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo Moquegua, se contactó con la persona de Elar Raúl Tejeda Moscoso, gerente comercial de la empresa Obrainsa, y concertó una reunión, la misma que habría tenido lugar en la ciudad de Lima, en las oficinas de Obrainsa, ubicada en Emilio Cavenecia, 225, segundo piso, Torre 1, San Isidro, entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del 2013 aproximadamente, con la finalidad de ofrecerle ayudar a ganar la buena pro de la licitación antecitada a cambio de un beneficio económico indebido, siendo ello así que faltando o transgrediendo su deber funcional de neutralidad y o imparcialidad, transparencia, probidad, discreción, respeto, ejercicio adecuado del cargo, responsabilidad previstas en leyes, normas administrativas o reglamentos que regulan y establecen el comportamiento de las personas con cargos públicos, le brindó información privilegiada en el sentido de indicarle el monto que debía ofertar, el cual no debía ser mayor a 81 millones de soles, considerando que él, como presidente regional, sabía del valor presupuestado para dicha obra y atendiendo que en las bases del concurso llevado a cabo por UNOX no se había indicado el monto referencial de la obra. Como consecuencia del quebrantamiento de esos deberes propios de la función, le solicitó de manera directa, a cambio de un beneficio económico indebido consistente en el 2% de la obra, que ascendía al monto de 1.016.212.76 soles. Del mismo modo, el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, mediante una llamada de fecha 2 de diciembre del año 2013, le solicitó a Elar Tejeda Moscoso un beneficio indebido en el alquiler de una avioneta para trasladar personas invitadas por él de la ciudad de Lima a Moquegua y viceversa, indicándole que el costo de este servicio sea a cuenta de lo pactado, refiriéndose al pago ilícito acordado por la adjudicación de la obra a favor del consorcio que representaba. Pedido ilícito que fue aceptado por Elar Tejeda Moscoso, el mismo que le ordenó a su secretaria Ana María Ellen Vela que gestionara la contratación de ese servicio, el mismo que habría tenido un costo de 35.000 soles, que finalmente fue facturado por la empresa AXA y cancelado por la empresa Obrainsa. Situación que se dio cuando estaba por firmarse el contrato entre el Gobierno Regional de Moquegua, Proyecto Especial Regional Pasto Grande, y el consorcio Obrainsa Astaldi para la ejecución de la obra antecitada, que una vez suscrito el contrato 021-2013
de fecha 6 de diciembre del 2013 entre el Gobierno Regional de Moquegua, Proyecto Especial Regional Pasto Grande, y el Consorcio Obrainsa-Astaldi por la ejecución de la obra Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Hilo Moquegua, que tuvo lugar el 6 de diciembre del 2013, y una vez que el referido consorcio recibió el primer adelanto, empezaron a materializarse las entregas ilícitas de dinero. Dinero que se hizo entrega en sobres manilas grandes, efectuado directamente por el ARPAUR Tejeda Moscoso a favor del acusado. Por favor, si van a conversar, si pueden bajar la voz, porque escucho todo lo que están conversando y la verdad es que me interfiere. Por favor, señorita especialista, tener en cuenta. Por los montos de 400.000 soles con fecha 27 de enero de 2014 y de 600.000 soles con fecha 4 de abril de 2014 en las instalaciones de la empresa Obrainsa, habiendo quedado con ello agotado esta fase del delito. Al respecto, se tiene que en el presente proceso, al encontrarnos frente a prueba directa respecto de los hechos atribuidos al acusado, esta judicatura se remite a lo establecido en el Acuerdo Plenario 02-2005 CJ-116 del 30 de septiembre del año 2005, en el cual se señala de manera clara cuáles son los presupuestos para que la sindicación de un agraviado, testigo o coacusado pueda ser considerada prueba de cargo válida y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: A. Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado o imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otros que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen actitud para ganar certeza. B. Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de actitud probatoria. C. Persistencia en la incriminación con las matizaciones que se señalan en el literal C del párrafo anterior. En relación a la ausencia de incredibilidad subjetiva, debemos analizar si entre los testigos el ARPAUL Alejandro Tejeda Moscoso y Manuel Ernesto Tejada Moscoso y el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se evidencia la presencia de una relación basada en odio, enemistad, resentimiento, entre otros. Así tenemos: en el desarrollo del debate se dio la oportunidad a la defensa técnica del acusado para contrainterrogar con relación a la acreditación del testigo. Sin embargo, no se ha evidenciado alguna circunstancia de odio, rencor o enemistad que tengan los testigos el ARPAUL Tejeda Moscoso y Manuel Ernesto Tejeda Moscoso hacia el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ya que han referido lo siguiente. En el caso del ARPAUL Alejandro Tejeda Moscoso, que tenían una relación empresarial con el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, la cual fue anterior a los hechos atribuidos al citado acusado, sin mencionar que entre ellos hubo o hubiera una situación de odio, de rencor o enemistad, y de igual forma ha señalado el testigo Manuel Ernesto Tejeda Moscoso que tuvieron una relación empresarial con el acusado en virtud del consorcio que conformaron en el año 2003 con el hermano del acusado, sin mencionar que de dicha relación hubiera alguna situación de odio, rencor o enemistad. Por su parte, el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se tiene que en su declaración en juicio oral no ha señalado algún tipo de situación de odio, rencor o enemistad. Por tanto, no se presente alguna circunstancia que conlleve a una falsa imputación que reste de credibilidad sus declaraciones. En consecuencia, se tiene por cumplido el primer presupuesto. En relación a la verosimilitud, deberá verificarse si la conducta que atribuyen los testigos el ARPAUL Alejandro Tejeda Moscoso y Manuel Ernesto Tejeda Moscoso presenta coherencia y solidez, así como corroboraciones periféricas de carácter objetivo, y para ello se analizará de manera conjunta la prueba actuada en el debate. Al respecto, el testigo el ARPAUL Alejandro Tejeda Moscoso manifestó en juicio oral que la UNOX se comunicó con el consorcio mediante llamada telefónica y correo electrónico
y los convocó a una reunión el 4 de noviembre del año 2013 a las 3 de la tarde. Y les consultaron si podrían hacer una reducción a su propuesta económica. Luego, el 5 de noviembre del año 2013, el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se comunicó con él y le dijo que estaba informado del proceso de licitación y quedaron en reunirse. Hubo otra llamada telefónica el día 6 en la parte de la mañana y se concertó la reunión. El 6 de noviembre se reunieron en las oficinas de Obrainsa, que en dicha reunión se le indicó que el presupuesto era de 90 millones y que la propuesta no podía superar los 81 millones de soles. Y le hizo saber que si bien el proceso de licitación era a través de la UNOPS, dicha entidad no podía adjudicar y que todo era a través del gobierno regional, y además solicitó el reconocimiento del 2% de la obra, comisión que fue pagada en 3 partes. El primer pago fue a través del alquiler de una avioneta que fue gestionada por la secretaria Ana María Ellen Vela. El segundo y tercer pago fueron en efectivo, girados y cobrados por el conserje Tobías Puertas Gutiérrez y luego entregados al acusado en las oficinas de la empresa Obrainsa. Sobre lo expuesto, el testigo Manuel Ernesto Tejeda Moscoso, quien al momento de los hechos atribuidos al acusado ocupó el cargo de presidente de la empresa Obrainsa, manifestó que el testigo Elar Paul Tejeda Moscoso era la persona quien tenía el poder de decisión respecto de la licitación materia del presente juicio oral y que era dicho testigo quien le informó sobre los detalles de la citada licitación. Por ello tiene conocimiento que el consorcio Obrainsa Stali fue convocada por la UNOPS, una reunión donde se le solicitó la reducción de su propuesta, que posterior a ello el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se comunicó telefónicamente con el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso y le informó de los topes y por ello se realizó la propuesta económica de 81.900.000 soles. Además le pidió a Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso la comisión del 2% por la licitación. Con base a los indicados por los testigos se tiene. En el presente juicio oral se ha presentado el acta de apertura de ofertas de la licitación pública internacional PER 874771, en el cual se advertiría que entre los presentes se encontraba el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, toda vez que del citado documento se encontraría suscrito por el acusado, conforme se muestra a continuación. Sin embargo, de la declaración del testigo Freddy Eloy Ceballos Núñez, este indicó que participó como veedor en la apertura de ofertas y que firmó en representación del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. La Serna, la autoridad regional, se mostró doblemente satisfecho. Aunado a ello se tiene lo declarado por el testigo Martín von Hessel, la Serna, quien manifestó respecto a la pregunta: ¿participó en alguna ceremonia pública relacionada con el proyecto? Dijo: sí, fui invitado a colocar la primera piedra del proyecto Lomas de Hilo el 4 de noviembre del 2013. Típicamente en estos viajes viajaba todas las semanas, salía temprano por la mañana y regresaba al final del día. Por lo que del análisis de ambos reportes periodísticos y la declaración del testigo Martín von Hessel, la Serna, para este colegiado se encuentra corroborado que en efecto el día 4 de noviembre del 2013 el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se encontraba en la región de Moquegua. Ahora bien, respecto al día 5 de noviembre del año 2013, se tiene que la defensa técnica presentó el memorándum 315-2013 P/GR.MOQ del 5 de noviembre de 2013, mediante el cual se evidencia que el acusado solicitó la asignación de viáticos por comisión de servicios desde el 30 de octubre al 2 de noviembre del año 2013 con motivo de la firma del convenio con Proinversión y asistencia a ceremonia protocolar de juramentación del nuevo Premier por el monto de 193.80 soles. Por lo que se podría evidenciar que en efecto estuvo en aquella fecha en la región Moquegua. Sin embargo, de la documentación presentada por parte del representante del Ministerio Público, se tiene que dicho documento fue recibido por la Administración del Gobierno Regional de Administración el 19 de noviembre del año 2013, conforme se muestra en la siguiente imagen, donde se ve que el sello de recibido por el Gobierno Regional, Dirección Regional de Administración, efectivamente es el 19 de noviembre de 2013. En relación
del día 6 de noviembre de 2013 es de indicar que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo manifestó en juicio oral frente a las preguntas que le realizó el magistrado Félix Palma que el día 6 realizó trabajo de campo, viendo los proyectos en ejecución de la región Moquegua, que recordaba que estuvo en la construcción del Colegio Señor de los Milagros en Chenchen, el cual se encuentra a las afueras de Moquegua. Sin embargo, dicha actividad no se encuentra corroborada por ningún medio de prueba, por lo que lo señalado por el acusado no puede ser de recibo por este colegiado. Así también presentó como pruebas para acreditar que se encontraba en Moquegua el día 6 de noviembre del año 2013 la resolución ejecutiva 1026-2013 GRMOQ del 6 de noviembre de 2013, mediante el cual se declaró la nulidad de oficio de la licitación pública 01-2013. Y de igual forma, presentó la resolución ejecutiva regional 1027-2013 del 6 de noviembre del año 2013, mediante la cual se declaró la nulidad de oficio de un proceso de selección por adjudicación directa selectiva número 087-2013, lo cual evidenciaría que el citado acusado habría estado en la región Moquegua el día 6 de noviembre del año 2013. Al respecto, el representante del Ministerio Público ha señalado que los citados documentos no fueron suscritos por el acusado, sino por el señor Humberto Portilla Alarcón, situación que demostró con la comparación de firmas de los documentos y las fichas de renier del acusado, conforme se muestra a continuación. Sin embargo, de acuerdo a la ficha de renier del acusado, Martín Alberto Vizcarra, su firma sería la siguiente, se muestra en el cuadro. Aunado a ello se tiene la declaración de la testigo Karen Alexandra Roque Luque, quien señaló que en ausencia del acusado, en el desarrollo de sus funciones como presidente regional, el señor Humberto Portillo Alarcón era quien suscribía las resoluciones ejecutivas regionales. Además señaló que aún estando el acusado en Moquegua, el señor Humberto Portillo Alarcón también suscribía documentos, pero de menor importancia, por lo que se evidencia que el citado acusado no estuvo en Moquegua el día 6 de noviembre del año 2013, toda vez que no se ha acreditado su presencia en dicha fecha con las documentales alegadas y expuestas. Por lo que en ese sentido no se ha corroborado lo alegado por el acusado Martín Alberto Vizcarra respecto a que se encontraba el día 5 y el día 6 de noviembre del año 2013 en Moquegua, toda vez que los documentos presentados para sustentar ello no han sido suscritos por el citado acusado. Así tampoco se ha corroborado que el acusado se encontraba el día 5 de noviembre en Moquegua, presentando su rendición de viáticos. Y si bien es cierto, dicho documento tiene fecha 5 de noviembre del año 2013, cierto es también que tiene un sello de recepción 19 de noviembre del año 2013, por lo que no se sostiene lo alegado por el acusado. Por otra parte, se tiene que en fecha posterior a la reunión del 6 de noviembre del 2013, se tiene que en fecha 7 de noviembre el consorcio Obraín-Sastaldi en efecto presentó una nueva oferta por el monto de 80.981.137.34 soles, que se condice con el monto que habría sido informado por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, conforme se advierte del documento C-L001-13 del 7 de noviembre del 2013, con fecha de recepción de la UNOX del mismo día, conforme se muestra a continuación. Por lo expuesto en este punto se encuentra corroborado para este colegiado que el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo sostuvo comunicaciones telefónicas con el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso en fechas 5 y 6 de noviembre del 2013, un hecho conforme se ha señalado en párrafos anteriores no ha sido negado. Así también se ha corroborado que dicho testigo también estuvo en las instalaciones de la empresa Obrainsa y se reunió con el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso. Respecto al pago del 2% como comisión al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, sobre el particular el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso, se indicó que los pagos por el 2% como comisión efectuados al acusado se realizaron en tres partes.
el pago del alquiler de una avioneta que fue tramitada por Ana María Ellen Vela. El primer pago fue por el monto de 400.000 y el segundo pago fue por el monto de 600.000. Con relación al pago del alquiler de la avioneta, el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso indicó: después que nos otorgaron la buena pro antes de la firma del contrato, nos vuelve a llamar Vizcarra. Fue el día 2 de diciembre y me dijo que le alquile un avión para transportar a unas personas. No me dijo quiénes eran, el pago era a cargo del pacto que habíamos hecho. Lo delegué a mi secretaria para el alquiler de la avioneta y lo comuniqué directamente a Vizcarra. Además, indicó que la persona quien realizó la cotización de las avionetas fue la testigo Ana María Ellen Vela. Al respecto se tiene la carta del 24 de febrero de 2021 de la empresa Telefónica, la cual fue remitida vía correo electrónico el 25 de febrero del 2021 al despacho del representante del Ministerio Público, identificándose 4 archivos adjuntos, documento que fue oralizado y aperturado desde el correo institucional del Ministerio Público en el presente juicio oral, conforme es indicado en párrafos precedentes. Y de dichos documentos se ha identificado que el día 2 de diciembre del año 2013 hubo pues comunicación telefónica entre los números 999 70 8606 y 95352 2023, conforme se muestra en el cuadro a continuación. Asimismo, se ha identificado que días posteriores al 2 de diciembre, esto es 3 y 5 de diciembre de 2013, también hubo comunicaciones entre los números antes mencionados, conforme se detalla en los cuadros siguientes. Al respecto, el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo no ha negado dichas comunicaciones, sino bien por el contrario las ha aceptado, por lo que se encuentra acreditado que el día 2, 3 y 5 hubo comunicaciones entre el testigo Elar Paul Tejeda Moscosa y el acusado. Por otra parte, se tiene que la testigo Ana María Ellen Vela manifestó en juicio oral que en efecto realizó las cotizaciones para el alquiler de la avioneta a solicitud del testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso y que fue por ello que mantuvo comunicación vía correo electrónico con el acusado, situación que ha sido corroborada mediante los correos electrónicos que fueron extraídos del CPU de marca HP Compact en la diligencia fiscal de fecha 8 de octubre del 2020 en la sala de gerencia de la empresa Obrainsa, que obran en el informe pericial análisis digital forense número 134-2020, los cuales se detallan en el cuadro siguiente. Los correos electrónicos relacionados al alquiler de la avioneta se encuentran detallados en el cuadro. Así también se tiene la factura 001-00-44816 de fecha 12 de diciembre del 2013 a favor de obras de ingeniería con RUT 2050-1439-020 por el importe de 35.985.65 soles con la descripción de transportes de pasajeros de vuelo Lima-Hilo, Tacna-Hilo-Lima, conforme se muestra a continuación la factura antes mencionada, y por otra parte se tiene el manifiesto de pasajeros del avión N0B-1875P, mediante el cual se corrobora que los pasajeros que viajaron en la avioneta alquilada por empresa Obrainsa son los mismos que indicó el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuando envió el correo de fecha 3 de diciembre del año 2013, a horas 1:18 a la testigo Ana María Ellen Vela, conforme se muestra a continuación. Lo que evidencia que la empresa Obrainsa, a través de la testigo Ana María Ellen Vela, tramitó el vuelo Lima-Hilo, Tacna-Hilo-Lima para el transporte de pasajeros solicitados por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, además que el acusado estuvo al tanto de dicho trámite conforme se advierte de los correos electrónicos cursados entre el acusado y la citada testigo en fecha 3 de diciembre de 2013, y asimismo que los gastos de transporte aéreo fueron sufragados por la empresa Obrainsa. Aunado a ello se tiene la declaración de la testigo Graciela Villasís Rojas, quien señaló que las personas que fueron trasladadas en la avioneta alquilada por la empresa Obrainsa fueron funcionarios bolivianos, y de igual forma se tiene lo señalado por la testigo Yolanda Cayata Cueva, quien manifestó que en efecto
la visita fue de funcionarios de nacionalidad boliviana, así también se tiene lo manifestado por el testigo Edmer Trujillo Mori, quien señaló que tuve conocimiento, era de una delegación de Bolivia en Lima, y Vizcarra quería que visitaran el puerto de Hilo, y entiendo que sí se realizó la visita al puerto de Hilo. Del mismo modo se tiene lo señalado por la testigo Gina Alicia Valdivia Vélez, quien señaló que ¿recuerdas si funcionarios bolivianos visitaron Moquegua? Sí recuerdo que llegó una comunicación para participar en una reunión. No fue un recibimiento oficial, sino una reunión sobre oportunidades en el puerto de Hilo, así como también lo indicado por la testigo Dianira Angélica Mesa Mendoza, quien manifestó respecto a los funcionarios bolivianos que el presidente regional nos comentó que él estaba viendo las gestiones posibles para que ellos llegaran. Asimismo se tiene el reporte periodístico del diario El Correo de fecha 4 de diciembre del año 2013, de Moquegua Noticias del 4 de diciembre de 2013, La Razón, Bolivia, por lo que se corrobora que en efecto los funcionarios bolivianos estuvieron el 4 de diciembre del 2013 visitando Hilo en compañía del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y además que de acuerdo a lo manifestado por la testigo Dianira Angélica Mesa Mendoza, el acusado era quien gestionó el traslado de los citados funcionarios. Ahora bien, lo antes expuesto no ha sido negado por el acusado, sino bien por el contrario ha sido confirmado toda vez que señaló en líneas generales que las personas que abordaron la citada avioneta eran funcionarios públicos de Bolivia, que como el señor Arce solo podía estar media hora y no había vuelos a Hilo, solo a Tacna y Arequipa, por lo que se acredita que la empresa Obrainsa pagó los gastos que generaron el alquiler de la avioneta que trasladó a los funcionarios bolivianos en la ruta Lima-Hilo, Tacna-Hilo-Lima, y que dicho alquiler fue a solicitud del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Si bien es cierto, el acusado ha señalado en juicio oral que la gestión de alquiler de la avioneta se hizo de forma transparente, lo cierto es que al ser un acto oficial, quien sufraga los gastos es el Estado y no una empresa privada, con la cual se tiene un contrato por suscribirse, como es el caso de Obrainsa, por lo que lo alegado por el acusado no puede ser acogido por este colegiado. Respecto al primer pago, el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso manifestó en juicio oral que el primer pago fue en enero, alrededor del día 27, que el dinero se lo entregó al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Previo a esos días, él lo llamó alrededor del día 24 de enero, recibí 2 llamadas y cuando ya tenía el efectivo lo llamó a Vizcarra el mismo 27 de enero, cuando ya tenía el monto, y además indicó que previo al pago en un primer momento transfirió el monto solicitado a través de un cheque en cuenta interbancaria, pero no funcionó porque cuando se trató de hacer efectivo el pago, este rebotó, dado que se tenía que tener un acuerdo con su socio para que Obrainsa tramite un préstamo al consorcio y se gire directamente el cheque a través de Obrainsa. Atendiendo lo manifestado por el testigo, se tiene la carta del 24 de febrero del año 2021 de la empresa telefónica, la cual fue remitida vía correo electrónico el 25 de febrero del año 2021 al despacho del representante del Ministerio Público, del cual se ha identificado las siguientes llamadas. Que el 24 de enero del año 2014 hubo comunicación telefónica entre los números 999708606 y 953-52-20-23, conforme se detalla. Están los días 24 de enero, 24 de enero, 24 de enero, las horas, los minutos y los segundos. El 27 de enero del 2014 hubo también comunicación telefónica entre los números 999708606 y el 953-52-20-23, conforme se muestra a continuación. Efectivamente, hay 2 llamadas telefónicas del día 27 de enero del año 2014, los minutos y los segundos. Por lo que se acredita que el día 24 y 27 hubieron llamadas telefónicas entre el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y el testigo Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso. Por otra parte, se tiene la declaración del testigo Diego Alfonso Agurto Albán, quien manifestó en juicio que
en el periodo 2013 y 2014 hubo un cheque de 400.000 soles a favor de Tobías Puertas, pero que no se materializó porque no hubo la firma en conjunto mancomunado y posteriormente dicho monto fue materializado como un préstamo al consorcio Obrainsa Astaldi y que la empresa Obrainsa realizó, y que ello fue por un pedido excepcional de Paul Tejeda. En relación al trámite para el pago que no se materializó en el presente juicio oral, se realizaron correos electrónicos. Correo electrónico de Paul Tejeda para Juret Klaus Christian Dawson Pendavis Escarfó Fabricio, todo del fecha 24 de enero, Christian Dawson para Paul Tejeda y Escarfó Fabricio, con lo que se evidencia que en efecto hubo coordinaciones entre el testigo, el AR Paul Alejandro Tejeda Moscoso, el señor Christian Dawson Pendavis, con copia al correo electrónico g.orsati@astaldi.com, en el cual se solicita el retiro del monto de 400.000. Asimismo, se tiene el documento del 24 de enero del 2014, mediante el cual el consorcio Obrainsa Astaldi solicitó al Banco Continental cargar a su cuenta corriente la suma de 400.000 soles y entregar en efectivo a la persona de Tobías Puerta Gutiérrez, conforme se muestra a continuación la carta que señala: estimados señores, dirigido al Banco Continental, si lo hace cargar a nuestra cuenta corriente a nombre de consorcio Obrainsa Astaldi la suma de 400.000 soles. Por lo que hasta este punto se encuentra corroborado que, en primer lugar, hubieron llamadas telefónicas entre el testigo, el AR Paul Alejandro Tejeda Moscoso, y el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en fecha 4 de abril del año 2014. En segundo lugar, que el préstamo de Obrainsa al consorcio Obrainsa Astaldi se materializó en fecha 7 de abril del año 2014 y además que fue cobrado a través del cheque por el testigo Tobías Puerta Gutiérrez. Ahora bien, en cuanto a la entrega del dinero al acusado, se tiene pues la declaración de un testigo que ha señalado que en el mes de abril lo vio llegar a las instalaciones de la empresa Obrainsa, conforme se muestra a continuación. La testigo Rosa Carmen Ríos Quintero manifestó en juicio oral que lo vio en 2 o 3 oportunidades. La primera entre los meses de noviembre y diciembre de 2013, la segunda entre los meses de marzo a abril de 2014. Con respecto a la primera vez, vio al acusado, ello fue a través de las cámaras de seguridad, le preguntó a quién buscaba y el citado acusado lo hizo pasar al directorio, se reunió con Paul Tejeda. Respecto a la segunda oportunidad en que vio al acusado, señaló que de igual forma a la primera vez el acusado tocó el timbre, consultó a Paul Tejeda, quien le autorizó el ingreso y lo hizo pasar a la sala de reuniones. Asimismo manifestó que en la primera visita estaba presente la testigo Ana María Elén Vela. Si bien es cierto, la testigo no precisa la fecha exacta de la visita del acusado, lo cierto es que se evidencia que dentro del mes de abril del 2014 existió la visita del citado acusado a la empresa Obrainsa. Por otro lado, el testigo AR Paul Alejandro Tejeda Moscoso indicó que de la misma forma que entregó los 400.000, también entregó los 600.000, esto es en un sobre manila, por lo que corresponde preguntarnos nuevamente si es posible que los 600.000 soles en billetes de 200 entren en un sobre manila. Al respecto, se tiene el examen físico-químico 001-2002/2022, mediante el cual se concluye, punto segundo, la suma de 600.000 soles en billetes simulados de denominación de 200 soles si cabe en un sobre manila de tamaño A3. 4. El peso y volumen del paquete de 30 fajos que representa la cantidad 600.000 soles es de 2.668 kilos y 3.031.80 centímetros cúbicos respectivamente. Asimismo, dicho paquete inserto en un sobre manila A3 puede ser transportado por una persona, el mismo que ha sido ratificado por el perito Eulogio Héctor Santiago Yauribilca y la perito Vanessa Delia Ayala Caro en juicio oral, por lo que la respuesta es afirmativa. En efecto,
se podía entregar la suma de 600.000 soles en sobres manilas. Ahora bien, al respecto, la defensa técnica presentó diversos reportes de los cuales se advierte que el acusado estuvo en la región Moquegua. Tal es el caso del documento de fecha 15 de agosto del año 2023, del cual se advierte que el acusado habría estado el día 3 de abril del 2014 en la provincia general de Sánchez Cerro, conmemorando los 78 años de creación política de dicha jurisdicción. Sin embargo, es de señalar que en dicha fecha no se cuestiona la presencia del acusado en Lima. Así también presentó el reporte periodístico de fecha 5 de abril del año 2014. Sin embargo, del contenido de dicho reporte se advierte que se trata de una actividad que se informó en el reportaje anterior, entendiéndose que se llevó a cabo el 3 de abril del 2014. De igual forma, presentó el reporte periodístico de Andina / Prensa Presidencia. Sin embargo, no se advierte fecha cierta en los citados documentos, por lo que no se corrobora lo alegado por el acusado para este colegiado, dado que las fechas son de publicación del reportaje y no del día en que se presentó en dichas actividades. Por lo que se corrobora que hubo una visita en el mes de abril del año 2014 del acusado a las instalaciones de las oficinas de la empresa Obrainsa, que se reunió con el testigo Elar Paul Tejeda Moscoso y que dentro de un folder manila cabe la cantidad de 600.000 soles. Aunado a lo expuesto, esto es, tanto para el primer y segundo pago, se tiene que en el presente juicio oral se presentó el informe de origen de los fondos empleados por la empresa Obras de Ingeniería S.A., vinculados a la adjudicación de licitaciones y concursos públicos suscrito por César Hildebrando González Ágreda, de fecha 22 de septiembre de 2022, en el cual indicó que, cito textual, la suma de 1 millón, cuya fuente monetaria proviene de la empresa Obras de Ingeniería S.A., fue desembolsado por esta, cuyo dinero proviene de los saldos en sus cuentas bancarias del BBVA Continental, expresada en moneda nacional. Además, el importe total de 1 millón fue contabilizado por la empresa Obras de Ingeniería S.A. en las cuentas contables número 171301, préstamos a empresas asociadas, y de igual forma se tiene el informe contable 004-2022 EE/PP del 15 de noviembre del 2022, el cual fue ratificado por la perito Liliana Marcela Sánchez Jaro. Y también lo señalado por la testigo María Inés García Arias, quien manifestó que el monto de 400.000 fue un préstamo realizado a favor del consorcio Obrainsa Astaldi, por lo que se corrobora que en efecto hubo un préstamo de la empresa Obrainsa al consorcio Obrainsa Astaldi por el monto total de 1 millón de soles, que no solo se respaldan en la documentación y declaraciones del testigo Diego Agurto Albán, sino que también con el presente informe. Sobre el particular, el testigo Rafael Granados Cueto refirió: los pagos se hicieron en efectivo a través de Hernández. Fueron 6 entregas que oscilan entre 100.000 y 200.000. Hernández venía a mi oficina y le entregábamos un sobre con el dinero previamente preparado junto con el señor Fernández Castillo. Estos pagos se hicieron llegar a Vizcarra a través de Hernández y también hubo 2 entregas adicionales de 100.000, $30.000 y la otra en la casa de Hernández por $60.000, por lo que corresponde verificar si se pagó al acusado en las oportunidades señaladas. Al respecto, el testigo José Fernando Castillo Divos manifestó que estaba al tanto. Hernández se comunicaba con Granados, Granados venía, me buscaba para proveer los recursos, yo daba el dinero a Granados y él a Hernández. La última oportunidad fue Granados quien le dio directamente a Vizcarra. Por otra parte, se tiene que el testigo José Manuel Hernández Calderón manifestó en juicio oral que participó en la entrega del dinero al acusado. Se materializó de la siguiente forma: Rafael Granados me dijo que Vizcarra llegaba a Lima, me dijo que iba para allá,
pero nunca fue y fui yo solo. Salí de las oficinas de Granados con el dinero y le dije a mi chofer que llevara el paquete. Luego le pedí a Vizcarra que me mande la dirección. Me entregaba el dinero en las oficinas de ICSA. Se suponía que íbamos a ir los dos, pero Vizcarra no fue. Granados me dijo que era dinero en un sobre manila sellado por el Masqueitén y lo pongo en el auto. El chofer me lleva a la oficina y le pido que lo lleve a Vizcarra en la avenida 2 de Mayo. Aranda llevó el paquete. Al respecto, el testigo Carlos Antonio Aranda Guamán indicó que el ingeniero Hernández me llamó a su oficina de ATA, me dio el encargo de llevar un sobre doblado, me dio en un papelito la dirección, el sobre manilo doblado en dos. La dirección que me dio el señor Hernández fue la misma, ¿ves? Donde se quedó ese día de la reunión, avenida 2 de Mayo, cuadra 12. Ahí llegué a la recepción. El recepcionista llamó al departamento del señor Vizcarra y me permitió subir. Subí, toqué el timbre, salió el señor Vizcarra, le dije, esto le manda el señor Hernández, y me dijo gracias. Me di media vuelta y me retorné a la oficina. Así también en el presente juicio se presentó el testigo Iván Manchego Cuaira, quien en algún momento mantuvo amistad con Martín Vizcarra, tanto así que compró un departamento en el mismo edificio en el que vivía el acusado, en la avenida 2 de Mayo, 1259. Este colegiado verifica que condicionar a postores o solicitar dádiva para aprobar y adjudicar la buena pro en favor de unas empresas, aprovechando su condición de máxima autoridad del gobierno regional de Moquegua, es actuar infringiendo sus deberes y al no haber observado lo mandado por ley, cometiendo así un delito que se configura dentro del cohecho al haber realizado un acto indebido, como el señalado previamente. Por tales fundamentos, este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarle la buena pro a cambio de dinero. Ello se adecúa al tercer párrafo del artículo 393 del Código Sustantivo, al no haber cumplido con los deberes de función en la región de Moquegua, y que si bien delegó funciones, estuvo participando y teniendo contacto con la UNOX sobre el proceso, demostrando interés en el mismo conforme se ha aprobado en juicio, desestimando la argumentación esgrimida por la defensa. De lo anteriormente expuesto, consideramos que la declaración del testigo Rafael Granados Cueto es creíble, coherente y además corroborada. Por ende, queda claro que se ha superado el segundo requisito establecido en el acuerdo plenario 02-2005 del 30 de septiembre de 2005, no solo en cuanto a la coherencia y solidez de la sindicación, sino además de las diversas corroboraciones de carácter objetivo que dotan de verosimilitud